Mis amados hermanos, esta es nuestra oración mientras entramos a la palabra del Señor, dándole las gracias por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos, el pueblo del Señor, el día del Señor, para comunión con Él. Y oramos igualmente que el Señor nos conceda, mientras meditamos en su palabra, salvación, restauración, que nos conceda un conocimiento mayor de la gracia de Cristo y amor por Él. Y como ruego siempre, que mis labios falibles y débiles no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Como pudieron ver, mis amados hermanos, hoy vamos a concluir la segunda porción de la carta circular del Apocalipsis. En la serie que ya sabemos, hemos titulado El Rey Vencedor. Y como ya vieron, nos encontramos en la última de las 7 iglesias. Probablemente la más famosa de las 7 iglesias. Aun cuando reconocemos el lenguaje que se utiliza aquí, permítame plantear que es probable que no entendamos en su magnitud lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Y creo fervientemente que con la ayuda de Dios lo vamos a poder ver. Recuerden aquí, mis amados hermanos, Cristo, el que anda en medio de las iglesias, el Cristo exaltado, tiene un asunto que lidiar con las iglesias que representan todas las iglesias locales de nuestro Señor Jesucristo, a nivel global. Y hemos visto a lo largo diferentes circunstancias, virtudes, defectos en todas las iglesias, pero llegamos a una que, si me permiten decir, es que recibe la crítica más fuerte y acérrima de todas las 7 iglesias que han sido mencionadas, la iglesia de la Odisea. Ahora, hermanos, probablemente ha escuchado en algún momento el término delusión. Una delusión es un concepto o una imagen que se tenga de algo o de alguien que no se ajusta a la realidad. Cuando se dice que alguien tiene un pensamiento delusional, o en el argot médico, los hermanos que están en el área podrán confirmar, no solamente delusional, sino delirante, es aquella persona que tiene una creencia errónea, aun cuando hay argumentos reales y objetivos que lo ponen en contraposición con lo que argumenta. Si usted dice que un indigente se le acerca, usted ve que un indigente se le acerca y le dice: tú no sabes que yo soy millonario, ¿verdad? Usted le va a decir: tú estás loco, estás delirando, porque tu apariencia no se ajusta con la realidad, porque ningún millonario duerme en la calle y se viste así. Esa sería más o menos la lógica. Es un pensamiento delusional, es un pensamiento delirante. Si yo dijera que yo soy el hombre más fuerte del mundo, usted me tiene que decir que ese es un argumento delusional, porque probablemente ya mi hijo sea más fuerte que yo, y seguramente ya hay personas que entrenan precisamente para ser el hombre más fuerte del mundo, arrastrando camiones a fuerza bruta y ese tipo de cosas. Es un pensamiento delusional. Ahora, digo todo esto, mis amados hermanos, porque la iglesia en la Odisea tenía un pensamiento delusional, delirante. Tenían una imagen de sí mismo que no se ajustaba con la realidad. Y esto es relevante para nosotros porque la Biblia precisamente nos advierte de un pensamiento delusional
de nosotros mismos. Por ejemplo, si usted me acompañara a Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo a los romanos, que por cierto, algunos habían allí pensado que porque tenían ciertos dones, eran superiores a los demás que no tenían los mismos dones que ellos. O algunos se consideraban los más dotados del mundo y por ende los más amados por Dios. En conclusión, dice el versículo 3 de Romanos 12, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Pablo le está diciendo a los romanos aquí que no tengan un concepto delusional de ellos mismos, sino uno con cordura, uno basado en la realidad. De modo que nuestra tesis esta mañana, o la idea general esta mañana, es que podamos comprender que solamente Cristo define la realidad de la iglesia y que fuera de Cristo y su verdad declarada encontramos delusión. Y por eso titulamos el mensaje esta mañana, gracias hermano, La Odisea, una iglesia delusional. Y para que lo podamos entender mejor, mis amados hermanos, vamos a utilizar el mismo patrón que hemos utilizado con las 6 iglesias anteriores. Vamos a ver una descripción de la iglesia destinataria del mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo hacia esa iglesia, que ya hemos visto que la descripción apunta directamente a la realidad en la que se encuentra la misma. Vamos a ver la evaluación que Cristo hace a la iglesia, la cual es grave aquí. Veremos entonces las promesas del Señor y trataremos en la gracia de Cristo de que lo podamos aplicar a nuestro contexto hoy. ¿Ok? Entonces, veamos en primera instancia el contexto de la iglesia. Y mis amados hermanos, está en la primera parte, ahora vamos a entrarlo al ver la primera parte del versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Voy a hacer un disclaimer, hermano. Si cuando yo estaba dando el contexto histórico de alguna de las 6 iglesias anteriores, aquí era donde usted echaba un cabezazo y esperaba que el pastor llegara al punto 3 o 4, le recomiendo que no lo haga aquí. La razón es de que aun cuando el contexto nos permite entender la realidad de la iglesia, esto es particularmente necesario con la iglesia de la Odisea. Si no entendemos el contexto de la Odisea, es imposible, voy a repetirlo, imposible entender el mensaje del Señor para la iglesia. Y es probable que nos quedemos con una idea superficial. Habiendo dicho eso, la Odisea era una ciudad en el extremo sudoccidental de la sección de Frigia, en Asia Menor. Estaba situada en el valle del Lico. Ese valle es importante, mis amados hermanos. El valle del Lico. Ahí no solamente estaba la iglesia de la Odisea, sino que habían por lo menos 3 iglesias más. Ahí estaba la iglesia de Colosas, a la que Pablo le escribe, la iglesia en Colosenses. Estaba también la iglesia de Hierápolis. De nuevo, es un recordatorio de que no solamente habían 7 iglesias en Asia Menor, sino que habían varias más, ratificando de que el número 7 es simbólico de la totalidad de las mismas. ¿Ok? Esta ciudad fue construida sobre un antiguo camino que conducía desde Éfeso hasta la región oriental de Siria. A 16 kilómetros de la Odisea estaba la ciudad de Colosas. Luego repito, es relevante para nuestro contexto, y también la iglesia de Hierápolis. Se fundó por allá por el año 250 a.C. por probablemente el nombre del rey aquí era Antíoco II, y le puso el nombre en honor a su esposa que se llamaba Laodice. ¿Ok? Ahora,
La población original aquí era de origen sirio y posteriormente de origen judío. Ahora, tenemos referencia de esta región en el Nuevo Testamento, porque como ya mencioné, Pablo se refiere en sus cartas a Colosenses, a la Odisea y también a la iglesia de Hierápolis. Por ejemplo, Colosenses 2:1, porque quiero que sepan, dice el apóstol, cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están, ¿dónde? En la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Eso es interesante. Se cree que el fundador de las iglesias de la región era el señor Epafras. Colosenses capítulo 1, 6 y 7. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, el evangelio, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido ¿de quién? Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. ¿Ok? Este valle, mis amados hermanos, con estas tres ciudades, donde la más prominente en la Odisea era un centro de comercio y manufactura. Ahora, aquí hay que resaltar tres detalles que son fundamentales a comprender. El primero, según algunos historiadores, la Odisea llegó a ser un centro bancario, una ciudad de enorme riqueza económica. De hecho, las personas más ricas de Asia Menor vivían en la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía muchos hermanos con billete. Y la región era una región fértil, con mucha riqueza mineral, con un problema importante que vamos a ver en un momento. Entonces, tanto la fertilidad de la región como la prosperidad de la misma la hicieron una ciudad grande. ¿Ok? ¿Qué tan grande, hermano? ¿Recuerdan cuando vimos la ciudad de Filadelfia que sufrieron estragos de un terremoto y algunas ciudades de la región sufrieron por terremoto? Cuando pasaban terremotos en la Odisea, la gente era tan rico que el gobierno llegaba y que, hey, ¿cuánto necesitas para que te ayudamos? Ellos decían de que fuera de aquí con su plata, nosotros no queremos nada de ustedes. Nosotros somos independientes. Estamos orgullosos de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Así que llévense su plata que nosotros vamos a resolver por nuestra cuenta. Rechazaron la ayuda y planearon su propio plan de edificación y de reconstrucción, lleno de orgullo por su suficiencia y autodependencia. Es como si el gobierno le dijera a la gente de Colón, vamos a hacer un programa de estímulo y vamos a ofrecer 25 millones de dólares en 4 meses. Y los coloneses dicen, no, fuera de aquí con su plata, aquí con los impuestos de los hombres y mujeres trabajadores de Colón, nosotros vamos a resolver este problema. Así de rico se sentía la gente en la Odisea. También es relevante en la historia reconocer que probablemente esta era la única iglesia que no sufrió ningún tipo de persecución, probablemente indicando que ellos sí se cuadraron con el sistema, encontraron balancear el sistema lo suficiente para no sentirse en contraposición con la sociedad. Bien, el siguiente aspecto relevante. La ciudad de la Odisea era importante en el ámbito textil y de la moda. Habían unas ovejas con una lana negra súper especial que ellos tenían nada más allí y que se hacía todo tipo de tela y ropa de marca, digámoslo así. Los hermanos en la Odisea estaban todos bien vestidos. También era un centro médico donde se hacía un polvo especial para curar problemas oftalmológicos. Un colirio, un polvo de Frigia conocido internacionalmente que la gente se ponía en el ojo
y se podía curar. Todo esto era parte de la idiosincrasia del pueblo de Odisea. Ahora, todavía hay un hecho mayormente relevante a la historia que no se pueden saltar, mis amados hermanos. Lo más destacable tiene que ver con sus recursos minerales y naturales. El Valle del Lico era una región donde por la actividad volcánica el agua tenía cierto atributo especial. En Hierápolis había abundancia de aguas termales donde la gente iba y encontraba sanidad, bálsamo, alivio y cura de sus enfermedades. En el área de Colosas era el agua pura de la montaña, era agua Perrier en nuestros términos aquí, que salía fresquecita y fría de la fuente. Eso era predominante en el área y la gente encontraba refrigerio, agua fría que beber en la región de Colosas, aguas termales donde zambullir su cuerpo y encontrar sanidad en Hierápolis. Esto es importante que podamos entenderlo para que podamos comprender las palabras del Señor a la iglesia. ¿Ok? Espero que se haya entendido esa parte hasta ahí, mis amados hermanos. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ver la descripción de Cristo de la iglesia. ¿Ok? Y recuerden, mis amados hermanos, ya lo hemos mencionado, la descripción del Señor se basa en la visión que vio Juan en el capítulo 1. Y aquí se rompe el desorden porque la descripción de Cristo que se da no está al final, sino que la parte de la descripción que se refiere a la iglesia de la Odisea está al principio y va a tener implicaciones significativas. Y la descripción del Señor aquí es cuádruple. Noten, versículo 14, segunda parte. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, es el que le habla a la iglesia. ¿Ok? Ahora, mis amados hermanos, los 4 atributos están íntimamente ligados con la visión de Juan. Lea conmigo, por ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, ¿quién? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos de observar? Primeramente, las primeras 3, el amén, el testigo fiel, el verdadero. Ya las hemos visto las 2. Vimos que a la iglesia de la Filadelfia se le dijo el verdadero, a las anteriores se le ha dicho el testigo fiel, y aquí a la Odisea se le ha añadido el amén. Y aquí el énfasis, mis amados hermanos, se encuentra en el hecho de la certeza de la palabra de Dios. Cuando usted y yo decimos amén a algo, estamos certificando la veracidad de dicha proclamación, si lo podemos decir así. Así que si yo digo en la oración, Señor, bendice a mis hermanos, que podamos conocer su gloria en el nombre de Cristo Jesús, y nosotros decimos amén, es que deseamos y certificamos que eso es así. Estamos al unísono en ese concepto. Cristo está certificando aquí que lo que Él está declarando sobre esta iglesia es así. Quiero también llamar su atención al concepto del testigo fiel, que ya hemos visto que señala cómo nuestro Señor es la certeza de las promesas de Dios de salvar a un pueblo para su gloria, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que Él proclama la verdad del Padre y que Él dio testimonio fiel de todo lo que el Padre le mandó a decir. Y esto probablemente no lo he mencionado con las otras 6, pero es una vocación a recordar por parte de todas las demás iglesias. ¿Por qué, mis amados hermanos? Hemos aprendido en Hechos que el tema central es como el Señor promete que en el poder del Espíritu Santo los discípulos iban a ser testigos de Cristo, no solamente en Jerusalén,
no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. De modo que estas palabras del testigo fiel hacen referencia y apuntan a qué clase de testimonio tiene la iglesia a la que se le escribe. De aquí, mis amados hermanos, enfatizo entonces que el énfasis en la presentación de Cristo aquí es que Él es verdad y Él define lo que es cierto. Juan 14:6, no lo sabemos en memoria, ¿cierto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por ende, el juicio de Dios es verdadero. Y lo que Dios está diciendo, particularmente de la iglesia de la Odisea, es cierto, independientemente si la iglesia tiene otra opinión de ellos mismos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Y nota que hace el fiel y verdadero: con justicia juzga y pelea. De modo que el juicio de Dios siempre es fiel y verdadero. ¿Ok? Así que cuando la iglesia escucha estas palabras, comienza a pensar: wow, vamos a ver qué nos van a decir aquí. En segunda instancia, el Señor se revela como el principio de la creación de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, sin duda pudiéramos llevarnos o irnos hacia la creación y cómo en Cristo todas las cosas son hechas por el poder de su palabra. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Sin duda alguna es cierto. Colosenses 1:15 nos afirma al principio. Pero sin embargo, o debo decirlo mejor, sin embargo, sin el pero, creemos que aquí se está enfocando no solamente al principio en Génesis, sino que se está hablando a la nueva creación posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en Apocalipsis 1:5 el Señor se describe a sí mismo como el primogénito de los muertos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. ¿Y a qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Es que la iglesia laodicense debía tener todo esto en mente al escuchar la evaluación del Señor, que como vamos a ver va a ser muy severa. No obstante, va a ser 100% fiel y verdadera. Piénselo por un momento, mis amados hermanos. Aún en la iglesia de Sardis, el Señor encuentra a un grupo de personas. Aún cuando era una iglesia que estaba muerta o casi muerta, el Señor encuentra un grupo de personas que no se habían manchado su vestidura. Pero aquí en la Odisea, hermano, no se escapa nadie. Pero va a haber esperanza, porque el Señor es el que hace nueva todas las cosas. Y en virtud de su obra redentora, su muerte y resurrección, hay una nueva creación. Usted y yo somos parte de esa nueva creación. Por eso dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y no algunas, todas son hechas nuevas. Habiendo dicho eso, entonces, el contexto de la iglesia y la revelación de Cristo, vayamos a lo espeso del chicheme, la evaluación que hace el Señor de la iglesia. Y la evaluación la vemos en los versículos 15 y 17. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Y hermano, esto lo hemos repetido 6 veces ya y lo voy a repetir la 7ª. Esto es importante, porque Dios, en virtud de su omnisciencia, está diciéndole a su pueblo que Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo de ti. Él sabe todo, inclusive hasta lo que piensas. Él sabe lo que las iglesias hicieron mal y qué estaban pensando cuando lo hicieron. De modo que igualmente Él conoce nuestras intenciones
y nuestras motivaciones cuando hacemos sea lo que sea que hagamos. Si venimos a la iglesia los domingos, Él sabe por qué venimos los domingos. Podremos engañar a nuestros parientes, a nuestros hermanos, pero Él sabe por qué vinimos, por qué hacemos lo que hacemos. Eso debe llamarnos a todos a la reflexión. Pero Él dice, ¿qué es lo que conoce? ¿Cuáles son las obras? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mis amados hermanos, aquí somos testigos de dos cosas. Tanto la evaluación como la razón por la cual son evaluados como lo son. Vamos a la evaluación por un momento, mis amados hermanos. El Señor le está diciendo, ustedes son tibios. No son ni fríos ni calientes. Esa es la evaluación. Ahora hay un problema, hermano, porque por lo general nosotros atribuimos esa metáfora a lo que se conoce como la temperatura espiritual. Permiso. Nosotros lo vemos en términos de temperatura, lo vemos en términos de pasión. Si tú eres apasionado por Cristo, eres caliente. Y si estás frío, eres frío. ¿Ok? Pero hay un problema, hermanos. La pregunta que se tiene que resolver aquí es, ¿por qué es mejor ser frío que tibio? Esa es la pregunta que hay que definir. ¿Por qué es mejor que el Señor diga, prefiero que seas frío a que seas tibio? Si eres tibio, te vomito. Y por lo general vemos que allí el argumento de que la pasión espiritual no embona. Y tampoco embona por la razón que se da. Porque la razón que se da es pobreza, desnudez y ceguera. ¿Qué tendría eso que ver con falta de pasión o mucha pasión? ¿Saben qué es lo que nos falta ahí, mis amados hermanos? El contexto de la iglesia de la Odisea, para poder entender a qué se está refiriendo el Señor. Y como ya les mencioné, había un valle, 3 ciudades, 2 tenían agua y 1 no. Y la ciudad que tenía un grave problema de agua era la ciudad de la Odisea. Ellos no tenían agua. Así que, como ellos eran autosuficientes y autosostenibles, dijeron que iban a resolver el problema del agua con tubería. ¿Qué iban a hacer? Tirar tubería hacia Heriápolis o tirar tubería hacia Colosas. Ahora, lo lógico es, vamos a echar la tubería para Colosas para tomar el agua Perrier fría de la montaña. ¿Cierto? Es lo que usted y yo haríamos. ¿Saben qué pasa? Colosas estaba a 16 kilómetros. Y apenas se llegaba allá, se ponía el agua viajando en la tubería y llegando a Colosas, de Colosas a la Odisea, ya no estaba fría, estaba tibia. Al contacto con el agua, con el aire, esa agua ya no era tan de la montaña, sino que era agua, digámoslo así, emposada en un tubo. Tibia. Peor aún, si tiraban
la pipa o el tubo hacia Herápolis, porque allá lo que había eran aguas termales llenas de minerales, zinc, sodio, potasio y todas las cosas que la gente usaba para bañarse y curarse. Así que esa agua era peor todavía. Y esa agua partía caliente. Así que cuando llegaba a la Odisea, adivinen qué, hermano, estaba tibia. Y no solamente estaba tibia, sino que si te la tomabas, te daban hasta ganas de vomitar. ¿No le ha pasado que a veces usted abre la pluma y el agua está como chocolate y usted dice, bueno, usted la toma, pero la gente probó el agua y todos sabemos lo que eso significa. De modo que el problema aquí no era pasión por Cristo, el problema aquí era efectividad en su servicio a Cristo, que era nulo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Piénsenlo por un momento. Cristo está diciendo que la Odisea no servía ni para alimentar o curarme con aguas termales y tampoco servía ni siquiera para refrescarme. Lo que el Señor está diciendo es que ojalá fuera frío, que dieras agua refrescante, ojalá fuera caliente, que dieras agua caliente para sanar mi cuerpo. El problema es que no das nada. El Señor le está diciendo a los hermanos de la Odisea, ustedes son inútiles. Ojalá sirviera para algo. Esa es la única razón por la que ser tibio era peor que ser frío. Porque el agua fría, hermano, no es mala en ningún caso. ¿Cierto? Ahora mismo voy a meter un chatazo. Agua fría refresca. ¿Cierto? Hay momentos en que la iglesia debe ser refrigerio para el que está seco. Y hay veces que la iglesia es bálsamo para el que está sufriendo. La iglesia tiene que ser algo para la gente. La iglesia no puede ser nada para la gente. Esta era una sociedad opulenta y el problema es que estaban lejos de la fuente del agua vital. Estaban lejos de la fuente. Ya van entendiendo el punto. Y al estar lejos de la fuente, el resultado era insípido y algo que daba ganas de vomitar. Así que el Señor le está diciendo, eso que el agua que tú tomas te produce, eso es lo que tu testimonio me produce a mí. ¿Y saben cuál es la razón, mis amados hermanos? Porque no se puede dar lo que no se tiene. El testimonio de la iglesia de la Odisea era vacío, era inútil. Había una iglesia allí, pero no servía para nada. El testimonio en la comunidad era inservible. No se encontraba nada en la iglesia, ni vida, ni sanidad, ni refrigerio. No había ni sal, no había luz en la iglesia de la Odisea. Eso es lo que está diciendo el Señor. Como no eres ni frío ni caliente, como no sirves de nada, te vomitaré de mi boca. ¿Saben qué es lo más triste de eso, hermano? Que mientras yo estudiaba el pasaje decía, wow, eso está mal, hermano. Eso está grave. Por eso no es lo peor de la situación de la iglesia. Lo peor es la razón que da el Señor para esa evaluación. Lo vemos en el versículo 17. ¿Cuál es la razón por la que no son útiles? Porque estaban en la más absoluta delusión. Vivían en una total distorsión de su realidad. Su concepto de sí mismo era superior al de la realidad. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que eran lo mejor. Ellos decían, como dice el versículo 17, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y mis amados hermanos, ese concepto de prosperidad económica asociada con bendición es común en toda religión, en todo grupo religioso.
Ese concepto de que si tengo plata es porque Dios me está bendiciendo y si no tengo plata es porque Dios me está castigando. El problema está, mis amados hermanos, que eso no necesariamente es así. Acompáñenme a Oseas capítulo 12, versículo 8. El Señor hablando de juicio al reino del norte. Efraín dijo: ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, y dice: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todo mi trabajo. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que precisamente lo que Dios le está diciendo a Israel por medio del profeta es que hay bastante iniquidad en medio suyo. El pasaje comienza inclusive hablando acerca de aquellos que eran opresores del pueblo. Había idolatría, había toda clase de sincretismo, pero ellos decían: como nos hemos enriquecido, estamos bien. Ese era el argumento. ¿Ok? Y aquí lo que estaba haciendo la iglesia de la Odisea es replicar el mismo principio que la ciudad en la que vivían. Nosotros somos autosuficientes, nosotros somos independientes. Y hermano, eso de repente te puede funcionar a nivel de la ciudad, pero para la vida cristiana no funciona. No se puede ser autosuficiente con Dios. Mientras más lejos estemos de la fuente, peor estaremos, sin importar que también nos sintamos. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Dijimos que la iglesia de Esmirna, el Señor dijo: eres una iglesia pobre, pero dice el Señor, pero eres rica. Era espiritualmente rica. El amén, el fiel y verdadero le dijo: tú eres rico. A la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? Eres una iglesia de poca fuerza, pero en Cristo esa era una iglesia fuerte. El problema aquí es lo contrario. El amén, el fiel y el verdadero, declara su realidad. ¿Y cuál es la realidad? Ellos se sentían ricos, que no necesitaban nada, pero dice la Biblia que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa era la realidad de la iglesia. Lo que me lleva entonces a que veamos cuál era el llamado del Señor a la iglesia. Lo vamos a ver a partir del versículo 18. Pero quiero que veamos primero el versículo 22. El Señor le está diciendo no solamente a la Odisea, sino a todas las iglesias, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto es importante a las iglesias, porque es importante entender que si vemos que las palabras del Señor resuenan con nuestra realidad, hay que poner atención al llamado del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo primero que quiero que observamos del llamado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no despreciemos el consejo del Señor. Él dice: yo te aconsejo. No pasemos esa palabra por alto, porque tiene implicaciones si vamos al Antiguo Testamento. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Lo que se nos está diciendo aquí, lo que nos enseña la palabra, es de que el consejo de Dios, la revelación de Dios para su pueblo, la sabiduría que debemos perseguir como pueblo de Dios, es siempre para nuestro bien.
Siempre. ¿No saben cuál es el problema, hermanos? A veces tomamos el consejo de Satanás y rechazamos el consejo del Señor. Y el llamado que se nos da es que alabemos a Dios porque Él nos enseña mediante su palabra. ¿Y qué es lo que está aconsejando? Hay tres cosas primordiales. La primera, les está diciendo que busquen la verdadera riqueza. Ahora noten, hermanos, les dije, un centro bancario, una iglesia con recursos casi ilimitados, se encontraba en pobreza espiritual. ¿Cuál es la solución? Ir a la fuente. Dice el Señor en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Transemos con quien da, transemos con Cristo, porque ese es el lenguaje. Recuerdan una cuna del comercio, una cuna de la inversión, pero había pobreza espiritual. Cristo está diciendo, transa conmigo, negocia conmigo. En mí vas a encontrar la verdadera riqueza. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Negocia conmigo, dice el Señor. Entonces piensa en esta imagen. No iban a recibir oro y ya, sino que iban a recibir oro refinado. Ese oro refinado habla de oro sin impureza, oro que no está contaminado con lo que estaba contaminada la riqueza de la Odisea. La verdadera riqueza no tiene contaminación. La verdadera riqueza es la espiritual y es la que la iglesia debe perseguir. Una riqueza que no está manchada con nuestra cultura, sino con la santidad de Dios. Miren lo que dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esa debe ser nuestra actitud a la palabra del Señor. No solamente les dice dónde encontrar la verdadera riqueza. Recuerden cuál era el otro problema. Eran pobres y estaban desnudos. Y les dice que busquen la verdadera vestimenta. La industria textil y por extensión la de la vestimenta, en virtud de la lana de lo que les hablé, era la norma. La iglesia estaba bien vestida. Todo el mundo estaba vestido de Gucci. Todo el mundo estaba vestido de Cartier. Todo el mundo estaba vestido de lo mejor. Pero estaban desnudos por vergüenza, por pecado, probablemente por el compromiso con la comunidad, con el compromiso con los gremios. ¿Se acuerdan de los gremios en los que hablamos de que si tú quieres participar en el negocio, tienes que sumarte a la adoración pagana? La iglesia estaba desnuda por su pecado, en vergüenza por su pecado, y por eso necesitaban ser cubiertos en la justicia y la santidad divina. Y eso es lo que hace Cristo con nuestro pecado, ¿cierto? El cual nos avergüenza, el cual no podemos cubrir por nosotros mismos. Cristo nos da las ropas blancas. Y noten, la lana de la oveja era negra. Interesante, ¿no? Así que había ropa negra. El Señor le está diciendo que con esa ropa negra tan desnudo, pónganse la ropa blanca de la justicia de Cristo. Es un llamado, mis amados hermanos, a vivir en santidad y a vivir en la justicia de Cristo. Esa es la única manera en que podemos participar de la cena, ¿cierto? Tenemos que estar vestidos apropiadamente para estar en la boda. No podemos andar desnudos en la calle. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Así que no importa que tan bien vestidos estemos aquí en la iglesia, hermanos, si nuestra iglesia no proclama, si nuestro testimonio es ineficaz, si nuestro testimonio es inútil, estamos desnudos. Esa es la realidad aquí. Tercero, le dice el Señor, busca la verdadera
cura la ceguera. Allá se jactaban de que tenían el polvo milagroso, que si te lo ponías en la cara y el ojo, si estabas ciego, ibas a ver. Y si veías 18-20, ibas a ver 20-20. Cristo le está diciendo, yo soy la cura de tu ceguera. Yo soy la cura de tu ceguera. Porque aun cuando piensas que ves, no ves. Mis amados hermanos, el punto aquí es todo lo que la iglesia necesita. Todo. Visión, santidad, riqueza se encuentra en Cristo. Cristo le está diciendo a la Odisea, vuelve a la fuente de vida. Por eso le dice primero que sea celoso. ¿Celoso de qué? Celoso por Cristo, celoso por su gloria, añorante por Cristo. Se preguntarán algunos, mis amados hermanos, ¿por qué aquí cantamos de 25 domingos al año? 23 cantamos muestra a Cristo, porque Cristo es el todo, en todo, por todo y para todo. Si Cristo no es el centro de nuestra existencia como iglesia, no servimos para nada. Si se nos olvida eso y por algún momento decimos desviarnos y decir aquí hay algo que se ve más interesante y comenzamos a desviarnos de la fuente, a buscar fuego por otro lado o a buscar refrigerio por otro y no nos enfocamos en que lo que tenemos en Cristo es más que suficiente, estamos expuestos a lo mismo, a ser inútiles. Algunas iglesias han dejado de predicar el evangelio para privar otra cosa, que la música, que si el programa, que si vamos a hacer que la gente no se aburra escuchando la predicación, así que vamos a poner a alguien a hacer otra cosa aquí para que la gente se entretenga, por poner un ejemplo. Yo les comenté, hermano, había iglesias que reemplazaron en algún momento el tema de la predicación para poner a alguien a pintar un cuadro allá atrás y que la gente viera en el cuadro el sermón. Eso significa que Cristo no es suficiente. Mis amados hermanos, si Cristo nos aburre, si Cristo no nos entretiene lo suficiente y lo necesario, permítanme decirlo, estamos muertos. Porque se supone que Cristo es nuestra vida. Debemos ser celosos de Él y por Él. Y esa es la pregunta, ¿eres celoso por Cristo? ¿Eres celoso por su gracia? ¿Eres celoso de su gloria? ¿Eres celoso por la comunión con Él? Es la pregunta que el Señor, o el llamado que le hace el Señor a la iglesia de la Odisea. Miren lo que dice el versículo 11 de Romanos capítulo 12. Se nos llama a lo que, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esas son las buenas obras a las que la iglesia tenía que volver. Así que les dice, sean celosos por mí y por mi obra y por mi reino y arrepiéntanse. Arrepiéntanse, den la vuelta. Y quiero que mediten en algo, hermanos. Dios está lidiando con la iglesia en amor, en gracia. Porque nosotros por lo general nos quedamos con la parte cuando el Señor dice, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El Señor está diciéndoles, yo todavía te amo. Yo todavía estoy aquí. Ábreme la puerta. Es lo que le está diciendo el Señor aquí. Porque miren lo que dice el Señor. Al que ama, disciplina. ¿De dónde salió eso, hermanos? Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. De modo que el Señor no le está hablando con desprecio a la Odisea. El Señor no le está hablando con desdén. Le está hablando la verdad en amor.
La verdad que a veces no nos gusta escuchar. La verdad que a veces no nos gusta recibir porque no nos gusta cómo nos dicen la verdad. Pero la que tiene la facultad de hacernos libres. El Señor le dijo, son inútiles, ni frío ni caliente. Si yo le hubiera dicho eso a alguien, nomás, pero yo no vengo más a esta iglesia. ¿Cómo es posible que el pastor le hable así a la congregación y le hable así a los hermanos de que estamos siendo inútiles? Yo soy útil para Cristo, así yo me siento. Mis amados hermanos, el fiel, el verdadero dijo, son inútiles, pero hay esperanza. Eso es lo que nos debe interesar. Sea lo que el Señor diga de nosotros, es lo que somos, pero el Señor dice, hay esperanza. No tiene que terminar así. Arrepiéntete. Y hermano, aquí viene uno de los pasajes que es, en mi opinión, mayormente malinterpretado en toda la Sagrada Escritura. Porque dice aquí, he aquí, versículo 20, aquí no están las promesas del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Mis amados hermanos, lo primero que tengo que decirle, Apocalipsis 3:20 no es un pasaje de evangelización. Porque ya hemos visto el contexto. El Señor no está tocando las puertas de todo el mundo preguntando si alguien lo quiere recibir. El Señor está hablando a una iglesia que está en una situación crítica. ¿Y qué tan crítica, hermano? Piénselo por un momento. Si esa es la iglesia de Cristo, ¿qué hace él afuera? Si esta es la iglesia de Cristo, ¿qué hace el Señor tocando la puerta afuera? No debería ser el que está aquí adentro gobernando su cuerpo. Es lo primero a considerar. La actitud de la iglesia no tenía en consideración la fuente de su éxito. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor no se fue. El Señor te dijo, voy a dejarlo aquí, me voy. El Señor dijo, estoy aquí. Estoy aquí. Es un llamado a una iglesia que olvidó su llamado. Es un llamado a una iglesia que no entiende su situación. Es un llamado a volver a comunión. Eso es lo que dice ahí. Si alguien me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Como ya hemos visto, hermanos, eso es un llamado a volver a comunión con Cristo. Mis amados hermanos, el creyente se vuelve todo en Cristo, así como Cristo es todo en todo para nosotros. Así decía Charles Spurgeon. Este es un recordatorio de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en Él y Él en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de Él no sirve para nada. Separados de Él somos la Odisea, pero pegados a Él somos Filadelfia. Pegados a Él somos Esmirna. Pegados a Él todo es posible. Es un llamado a la iglesia de la Odisea a reconocer su dependencia de Cristo. Y mis amados hermanos, sépanlo bien, aquí no dependemos de quiénes son los hermanos que más dinero tienen, aquí no dependemos de quiénes son los hermanos que más saben, aquí dependemos del Dios que por medio de su Espíritu capacita a su iglesia. Hoy puede estar yo, mañana puede estar otro, pasado puede estar otro, pero si la iglesia es de Cristo y depende de Él, nadie puede operar en contra de Él. Esa es la invitación. Es una invitación a la comunión, a satisfacer todas nuestras necesidades en Cristo. Y yo sé que eso suena como cliché, pero lo voy a aplicar, mis amados hermanos, en un momento. Eso es lo que pasa en la Santa Cena, ¿cierto? En la Santa Cena somos invitados a alimentarnos de quién, mis amados hermanos.
de su cuerpo y su sangre. Estamos llamados a alimentarnos de Él. Nuestra nutrición, nuestra dependencia surge de Él. Por eso ese concepto de que yo estoy separado de la iglesia no tiene sentido. Cuidado con ese concepto de cristiano separado. Eso no existe. Así como no existe una planta que no esté conectada a la raíz. Si una planta no está conectada a la raíz, ¿cómo está la planta, hermano? Está muerta. No existe. Es inútil. Estamos llamados a vivir en dependencia absoluta de Él. Esa es la primera promesa. Comunión con Él. Y la segunda promesa es ser exaltados con Cristo. Recuerden, hermanos, Cristo es el principio de la creación. Él venció a la muerte con poder y por eso, mis amados hermanos, fue exaltado a lo sumo. Recuerdan Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo venció en la cruz y eso tiene implicaciones para usted. Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. ¿Qué se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? Que en unión con Cristo no solamente somos libres del pecado, sino que también estamos exaltados a lo sumo con Él. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es la máxima expresión de comunión que hay. Y quiere decir, mis amados hermanos, que en virtud del mismo poder que resucitó al Señor de los muertos, es el mismo poder, mis amados hermanos, que mora en usted y en mí, por el cual somos también más que vencedores. Y en unión con Él participamos de su exaltación. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que en Cristo Jesús nosotros también podemos ser vencedores. Que en Cristo Jesús nuestra vergüenza es cubierta. Que en Cristo Jesús, sin importar qué tan grave es tu pecado, tu circunstancia y tu crisis, Cristo te viste de blanco de nuevo. Y que sin importar qué tan ciego estás, Cristo te da vista, sin importar qué tan ciego estés. Eso es lo que Él promete a aquellos que se acercan a Él por la fe. Ahora, hermanos, voy a callarme con lo siguiente. ¿Y yo qué? ¿Qué significa eso para mí? Tengo que hacer algunas preguntas de aplicación y reflexión sobre lo que vemos aquí. La primera, ¿tenemos una percepción correcta de la realidad espiritual de nuestra iglesia? ¿Entendemos realmente nuestra condición delante de Dios? ¿O tenemos una percepción delusional de quién somos delante de Él? Pidámosle al Señor que nos muestre la verdad de nosotros. Que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos del que pensemos que tengamos. Porque quiero decirles, mis amados hermanos, hay iglesias hoy que entienden el éxito de una congregación en virtud de cuántos miembros hay, cuántos departamentos hay abiertos, de cuánto se da de ofrenda, de cuántos ministerios se están haciendo y se están dando. Hermano, eso es bonito, pero eso no define la salud espiritual de la iglesia. Lo que define la salud espiritual de cualquier congregación es si Cristo es proclamado desde el púlpito, si hay restauración del pecador, si se confronta el pecado de los hermanos, si hay sanidad, si hay comunión, si hay vida piadosa y amor entre los unos con los otros. Y lastimosamente yo no veo ningún marco o formato donde se evalúe eso. Nadie da informe, bueno, ¿cuántos se aman los hermanos del 1 al 10? 4. No hay ese formato.
Cuidémonos, hermano, de evaluarnos estrictamente en lo superficial y no evaluarnos en lo que importa. Porque había plata en la Odisea, mucha plata, y con plata se puede hacer muchas cosas. Pero el Señor dice, no sirven para nada. Evaluémonos entonces conforme a la realidad. ¿Dónde está Jesús en nuestra iglesia? ¿A la puerta o está aquí? Ruego al Señor que el Señor Jesucristo esté aquí. Y si llegara a estar afuera, más vale que estemos corriendo todos a abrirle la puerta. Porque si Cristo no está aquí, hermano, aun cuando haya plata, aun cuando haya aire acondicionado, aun cuando tengamos 16 pastores, aun cuando tengamos todos los ministerios y conferencias, si Cristo no está aquí, hermano, apaguemos la luz, botemos la llave después que cerremos la puerta, porque esto no sirve para nada. Eso se puede todavía llevar a lo micro. Hablamos de la iglesia local, pero ahora tengo que hacer una pregunta individual. ¿Tienes una percepción correcta de tu realidad espiritual? Es la pregunta que se desprende de aquí. Porque hay quienes alegan de una manera delusional que están en paz con Dios en virtud de sus méritos personales. Yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le digo mentiras a nadie. Otros ven su virtud en su propio mérito, su propio sistema de justicia. Bueno, yo escucho a Jesús Adrián Romero todas las mañanas. Antes de salir yo no salgo si no escucho mi música cristiana. Yo he escuchado a hermanos hablar así. Yo no tengo que venir los domingos a la iglesia porque yo escucho la prédica de fulano de tal en YouTube. Y como es así, Dios está en el cielo, feliz de la vida conmigo, aunque yo no me congrego, aunque yo no participo, aunque yo no ejerzo lo que la Biblia me llama a ejercer. Eso, hermanos, es delusión. Te sentirás espiritualmente bien con Dios, pero la realidad es que estás ciego, desnudo y pobre. Solamente en comunión con Cristo. Hermanos, solamente quiero añadir aquí, hay una razón por la que oramos por aquellos que dicen ser hermanos y encuentran toda clase de argumento o excusa para no formar parte del cuerpo. Eso no habla de qué tan fiel eres, sino habla de qué tan desconectado de la fuente estás. Porque por alguna razón estás diciendo que yo puedo estar desconectado aquí y yo estoy bien. Estás muerto. Estás muerto. Por eso el pastor pregunta, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no quieren venir? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué te hicimos? ¿Qué te molesta? Porque no entendemos que esto es nuestra vida separado de Dios. Nada podemos hacer. Y no se puede vivir ninguno de los mandamientos de Cristo fuera de la comunidad de la fe. No se puede. Estamos muertos si no lo entendemos así. El punto aquí es que mi relación con Cristo define si estoy en paz con Dios o no. Y si no tengo relación con Cristo, el amén, el verdadero, el testigo fiel dice, no tienes paz con Dios. Y el pasaje más aterrador de la Escritura lo demuestra, hermano, y permítanlo decirlo como una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Dice el Señor en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, yo estaba ahí, yo hice esto, yo fui una vez, yo fui 2 veces, yo fui 3 veces, yo di ofrenda, yo canté, yo ministré, yo le serví sopa a los indigentes, yo hice. El Señor dirá ese día, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Mi relación con Cristo define si estoy en paz con Dios o no lo estoy. Cristo Jesús, mis amados hermanos, el conocimiento de Él, la fe en Él, son nuestra única esperanza de verdadera paz, la paz que importa, la paz con Dios. Voy a cerrar con 3 versículos. Este pasaje es propicio para que hablemos de una doctrina que a veces se nos olvida, la doctrina del autoexamen. ¿Cuál es la doctrina del autoexamen? De poder
evaluarme yo mismo antes de que Cristo me evalúe a mí. Esa es la premisa, de ser consciente particularmente con cuál es mi situación. Si estoy actuando conforme a la cordura, si estoy actuando conforme a la realidad o estoy actuando en delusión. Porque miren lo que dice Gálatas 6:3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, versículo 4, cada uno someta a prueba, ¿qué cosa, hermano? Su propia obra, sus motivaciones, sus intenciones. Ven acá, ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Cuál es mi propósito de ir a la iglesia todos los domingos? Cada quien someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque la pregunta no es ¿por qué el hermano Yustás viene a la iglesia? La pregunta es ¿por qué vengo yo? Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que el mensaje de la Odisea nos llama a hacer, ¿cierto? Porque yo no quiero tener la situación de la Odisea. Yo quiero saber cuál es mi realidad. Yo quiero que me digan la verdad aunque no me guste. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La idea es que yo me conozco a mí mismo. Yo sé cuál es mi motivación. Yo voy a la iglesia porque no quiero que mi papá me diga que no voy. Yo voy a la iglesia para que mi mamá no me moleste. Yo voy a la iglesia para que mi esposo se sienta bien. Yo voy a la iglesia para que mi mamá se sienta bien. No. Examinemos nuestras motivaciones. Venimos a la iglesia por Cristo y nada más. Cristo es nuestra razón de ser. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro objetivo. Y Cristo es nuestra vida. Señor, nos ayude a poder vernos donde estamos y que podamos correr al Señor si hay necesidad. Él está con las puertas abiertas. Él está dispuesto a recibir a todo aquel que pone su esperanza en Él. Señor, les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú conoces todo sobre nosotros. Tú conoces nuestras motivaciones. Tú sabes lo que hay realmente en nuestras vidas. Tú sabes mejor que nadie dónde estamos. Y te pedimos, Señor, con gracia, nos muestres nuestra situación. Que podamos vernos realmente porque queremos agradarte a ti, Señor. Nuestra meta no es el agrandamiento personal. Nuestra meta no es la exaltación de los egos de nadie aquí. Nuestra meta debe ser Cristo y tu gloria. Por tal razón, Señor, te rogamos que nos ayudes a ser instrumentos de tu paz. Queremos ser útiles para ti. Queremos servirte en espíritu y en verdad. Queremos servirte, ya sea fríos o calientes, pero queremos servirte, Señor. Queremos serte útiles para tu gloria. Porque tú nos salvaste, porque tú nos amaste primero. Gracias por lo que has hecho en nosotros y ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, ser sal y luz en medio de la oscuridad. Esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén.